Hoy vamos a continuar hablando de la glándula tiroidea y decidí hablar un poquito de la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto porque me han hecho la pregunta de si es lo mismo y demás, entonces quiero referirme a este tema. La tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica autoinmune fue una enfermedad descrita inicialmente por un médico japonés, por eso el nombre de Hashimoto. Ahora bien, esta enfermedad pues también tiene este otro nombre de tiroiditis crónica autoinmune, porque muchos de los padecimientos médicos que tienen un nombre propio asociado al que lo descubrió, pues han ido cambiando a nombres un poco más descriptivos. Entonces ya tenemos nombres un poco más que nos dicen el trasfondo de la enfermedad. Aquí vemos una foto del doctor Hashimoto. Hakaru Hashimoto nació en el año 1881 y murió en 1934. Como les decía, era un médico japonés y que pues se interesó en la glándula tiroides entre los años 1908 y 1912, cuando trabajó en el departamento de cirugía de un hospital en Japón, del que él se había graduado. Él empezó a ver ciertas glándulas tiroideas que tenían cambios que no eran usuales y tomó muestras de 4 pacientes. Fue descartando otras enfermedades y entonces hizo sus descripciones y decidió publicar esos hallazgos en la revista alemana de cirugía cuando él tenía 31 años de edad. Curiosamente, pues como era en alemán, él decidió pues publicarla en esta revista en Alemania, el idioma era en alemán. Esos descubrimientos de él o ese artículo no se conoció en Japón hasta muchos años después, muy tardíamente. Fue la única publicación que él hizo, en ese momento tenía 31 años de edad. Después él fue a Alemania, estuvo ahí trabajando, pero por asuntos de la guerra tuvo que regresar a Japón y se dedicó a trabajar como médico, más médico de familia. Y murió a los 52 años de edad de fiebre tifoidea que él contrajo en una de esas visitas que él hacía a sus pacientes. Falleció sin que se le diera el reconocimiento en ese momento y fue hasta mucho más tarde que se le dio el reconocimiento de haber descubierto esta enfermedad. Y ya para el año 1950 es que empieza en Japón a describirse la enfermedad o a mencionarse. Ahora, ¿qué es la tiroiditis de Hashimoto? La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis crónica autoinmune, entonces el nombre lo dice. Es un proceso crónico, es decir, es un proceso ya a largo plazo y es de origen autoinmune. En este caso lo que sucede es que el sistema inmunológico de la persona empieza a atacar a la tiroides, empieza a destruirla. Es un proceso autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades donde mi cuerpo me ataca a mí mismo. En este caso, mi cuerpo destruiría la glándula tiroides. Entonces, las enfermedades autoinmunes tienen esta característica, que por un error, por una condición X, el cuerpo se equivoca y decide atacarse a sí mismo. Hay muchas enfermedades autoinmunes porque el cuerpo puede atacar muchos órganos. Quizás algunas de las que más conocemos o más nombramos popularmente son la artritis reumatoidea, la psoriasis, el vitiligo, también conocido como melancolía en nuestro país, el lupus eritematoso, la enfermedad celíaca, la púrpura trombocitopénica, la hepatitis autoinmune, la diabetes tipo 1, que es la que se llamaba antes diabetes infantil, pero también hay otras muchas enfermedades autoinmunes. Podemos encontrar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes de riñones, glomerulonefritis. Podemos encontrar varias enfermedades autoinmunes también en piel, como pénfigo. Podemos encontrar en el intestino, enfermedad de Crohn, enfermedad de Cushing. O sea, son muchísimas. Pero quizás la más prevalente o la que más se da
es la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Se dice que del grosor de las enfermedades autoinmunes, más o menos un 30 y pico por ciento o más corresponden a la tiroiditis de Hashimoto. Aquí vemos algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes que conocemos. Aquí, por ejemplo, un vitiligo, también llamado melancolía. En este caso, el cuerpo de esta muchacha fue destruyendo las células de color. Este era el color original de la piel de ella y se fue blanqueando. Aquí vemos una artritis reumatoidea donde el cuerpo ataca las articulaciones, en este caso las manos, y vean cómo las va deformando y produce dolor y demás. Vemos acá un niño diabético, entonces una diabetes tipo 1, y aquí vemos la típica mariposa en la cara en una paciente con lupus eritematoso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque las enfermedades autoinmunes cada vez las vamos viendo más. Y mucha gente tiene solo la tiroiditis de Hashimoto, pero por ejemplo, mucha gente con vitiligo termina también padeciendo de tiroiditis de Hashimoto. Mucha gente que hace artritis reumatoidea también padece Hashimoto. Mucha gente con lupus también termina padeciendo de Hashimoto. Muchos diabéticos tipo 1 también. Entonces, cuando hay una enfermedad autoinmune, muchas veces tenemos que buscar si no hay otra. Paciente que padece Hashimoto también podría desarrollar un lupus. Entonces, siempre es importante en la historia clínica no centrarnos solo en diabetes, sino pensar si en esa persona pudiera haber alguna otra enfermedad autoinmune que tal vez está ahí oculta, que está ahí dando vueltas y que tal vez no hemos detectado o por lo menos por historia clínica podríamos investigar. Ahora, ¿por qué se produce la tiroiditis crónica? ¿Por qué es que el cuerpo ataca su propia tiroides? Primero hay un factor genético y esto no es secreto para muchas personas que dicen mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuela padecen de la tiroides. Entonces hay un componente genético, una predisposición a que el sistema inmunológico en algún momento se desajuste y me ataque. En el caso de la tiroiditis crónica, muchas veces hay un antecedente de un embarazo. Luego de un embarazo, muchas tiroides empiezan a afectarse. O el que vemos muy frecuentemente es algún evento emocional intenso. La persona que dice me divorcié, se me murió un familiar cercano, me despidieron del trabajo. Y ahí es donde muchas veces empieza el sistema inmunológico. En el caso del vitíligo, por ejemplo, que es la melancolía, es más de inmediato. La persona nos dice, yo tenía piel normal, me divorcié y fue un estrés terrible y empecé a despintarme, por ejemplo. En el caso de la tiroiditis crónica se da el proceso emocional, pero la tiroides va fallando con el tiempo porque es un proceso progresivo, donde el cuerpo va atacando la tiroides lentamente y muchas veces tarda algunos años en fallar. Entonces, como les mencionaba, empieza a haber anticuerpos producidos por el mismo cuerpo que van atacando esa tiroides hasta que la hacen fallar. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Pues básicamente nos damos cuenta de varias formas. Uno es con los exámenes de laboratorio. Vamos viendo donde las pruebas de laboratorio se van alterando progresivamente. Sobre todo en este caso, que estamos hablando de Hashimoto, la primera prueba en alterarse es el TSH, que en otra de las charlas estuve hablando de esto, pero vamos a retomar. Lo otro que sucede es que vamos viendo cambios del ultrasonido. Esto que está aquí es la tráquea. La tiroides es esta que está acá. Este es el lóbulo derecho. Este es el istmo y el lóbulo izquierdo. Esta es la tiroides. Vean que es un color gris claro, muy pareja. Y esta es una tiroiditis crónica. Vean cómo, aquí está la tráquea, pero vean cómo la tiroides se puso toda negra, se puso toda irregular y prácticamente parece como un fantasma, porque aquí yo puedo ver bien el borde de la tiroides, pero aquí apenas se ve el borde. Entonces una tiroides que se va poniendo, yo digo tristona, se va poniendo opaca, se va poniendo heterogénea, es decir, ya no está lisa, sino que está como manchada. Y vamos viendo pues este patrón que es el más común, aunque hay otros patrones un poquito diversos a veces, pero lo más común es eso, que la tiroides al ultrasonido se vaya poco a poco poniendo como, desde este punto a llegar a este.
Ahora vean cómo es un proceso progresivo. Van a disculpar que está en inglés, pero lo que quiero es que veamos la evolución en el tiempo. Esto es el eje del tiempo en años o décadas. Hay una predisposición genética y en algún momento se activa el proceso, ya sea por un factor emocional o un embarazo. En el eje del tiempo, lo primero que cambia es el ultrasonido. La glándula se va poniendo tristona, opaca, y las pruebas de laboratorio se van alterando más tardíamente. Entonces, no es infrecuente encontrar personas que al ultrasonido vemos que la tiroides está deteriorada, pero las pruebas normales. Entonces le decimos, ahorita no necesita tratamiento, pero hay que dar seguimiento porque esta tiroides de aquí a unos años nos va a fallar. Entonces son personas que las detectamos muy tempranamente, pero que no requieren tratamiento. Hay otras personas que nos llegan muy tardíamente, nos llegan ya con pruebas muy alteradas, pero sabemos que el proceso tenía años o décadas de estar gestándose. Ahora recordemos, como mencionaba en la charla anterior, esta sería una tiroides normal y esta rosadita, y esta gris sería una tiroides ya deteriorada por una tiroiditis crónica. La hipófisis produce la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que es la que le dice que trabaje. Si la tiroides trabaja normal, la hipófisis le manda un poquito de TSH, es como la orden que trabaje. Pero conforme la tiroides se va deteriorando, el TSH empieza a subir. Es como que acá yo tengo una persona trabajando para mí muy eficiente, yo le doy la orden, haceme este mandado, pero aquí esta otra persona ya no es eficiente, entonces yo tengo que decirle 15, 20, 30 veces que vaya a hacer el mandado. Entonces así es como nos damos cuenta porque la TSH empieza a subir. Entonces encontramos gente que si se hace exámenes cada cierto tiempo, vamos viendo donde el TSH estaba en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 7, luego en 10, luego en 15, conforme va progresando el proceso. Pero la idea es empezar tratamiento sin que llegue a niveles muy altos, ¿verdad? La idea es detectar a tiempo el proceso. Ahora, como les decía, el hipotiroidismo es cuando no hay suficiente hormona tiroidea. Hay muchas causas. Hay muchas causas por las cuales puede haber hipotiroidismo, pero quizás la más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. Esta es la causa más común. Entonces la gente me pregunta, ¿hipotiroidismo es lo mismo que Hashimoto? No. Hipotiroidismo es el resultado de la enfermedad de Hashimoto, pero también puede ser de otras cosas. Es decir, son glándulas tiroideas que por alguna razón no funcionan bien. La causa más común es cuando el cuerpo la destruye. Pero puede haber un hipotiroidismo porque a mí me sacan la tiroides, entonces ya no hay hormona tiroidea. O puede haber un hipotiroidismo porque dimos yodo radioactivo para destruir la tiroides. Entonces, en este caso, lo que queremos decir es que hipotiroidismo es cuando no hay suficiente producción de hormona tiroidea. Y una de las causas es el Hashimoto, donde mi cuerpo va mutilando la tiroides hasta hacerla llegar a esta falla, hasta el hipotiroidismo. Manifestaciones clínicas puede haber muchas. Aquí vemos algunas de ellas. Esta, por ejemplo, es una señora ya con hipotiroidismo muy marcado, sin tratamiento, y véanla con tratamiento. Algo que yo insisto es que no existe el gordo tiroideo. Uno aumenta peso porque uno no hace ejercicio y la vida moderna es engordante. Lo que sucede es que el hipotiroidismo avanzado lo que hace es que la persona se abotaga, retiene líquido. Vean aquí los párpados, vean la boca hinchada, vean acá la lengua, la persona lenta. Entonces, hasta el pelo les cambia. Y vamos a ver algunos de los síntomas. Pero la mayor parte de la gente no nos llega tan mal. Nos llegan etapas muchas veces o los diagnosticamos más tempranamente. Entonces, los signos y síntomas pueden ser muy variados. Uno es cansancio, fatiga. A veces la gente dice es que es una fatiga distinta, no es la fatiga normal de haber trabajado mucho. Retención de líquido, depresión, trastornos de la memoria, piel seca, uñas quebradizas, caída de cabello. El cabello a veces se pone seco, quebradizo, despulido. También alteraciones menstruales. Muchas veces vemos mujeres que nos dicen, la regla me venía por 5 días
pero ahora me está viniendo 15 días y muy abundante, o me viene 2 veces al mes, por ejemplo. También puede haber infertilidad. Una de las causas de infertilidad es tiroides. Damos tratamiento y la infertilidad mejoró. Abortos, hay mujeres que tal vez no saben que tienen hipotiroidismo, se embarazan y pierden el bebé. En hombres, disfunción eréctil, complicaciones en el embarazo, como por ejemplo amenaza de parto prematuro, de aborto, etc. Ya dijimos alteraciones menstruales, estreñimiento, intolerancia al frío. Entonces la gente que dice, está haciendo calor en la playa, pero toca andar con suéter porque siento frío. Y estos son solo algunos de los síntomas, ¿verdad? Hay muchos otros síntomas que se pueden presentar. Y confunden porque no son síntomas que se presenten acá en el cuello, son síntomas generales. Entonces a veces pues cuesta un poco llegar al diagnóstico, o a veces se confunde, es que es anemia, es que es fibromialgia, es que seguro es la menopausia, y resulta que era la tiroides. Entonces, estar siempre al tanto, y sobre todo si hay antecedentes en la familia. La evaluación consiste, en la valoración médica y solicitud de los exámenes, como les decía, las pruebas de sangre, el TSH, el ultrasonido. Entonces, las pruebas de sangre, el ultrasonido de cuello. El abordaje clínico. En las fases iniciales, donde las pruebas son normales, hay cambios al ultrasonido, pero pruebas normales, no requieren medicación, solo medidas generales, manejo del estrés, ejercicio, no usar medicina natural para la tiroides, porque medicina natural se basa en premisas muy antiguas donde dábamos yodo y podríamos recargar una tiroides deteriorada con yodo y más bien acelerar el proceso del hipotiroidismo. Ahora, si ya encontramos el hipotiroidismo, ya esa tiroides falló porque el examen de sangre ya sale alterado, damos hormona tiroidea a la dosis que calculamos y damos seguimiento por laboratorio. Ahora, si hay una lesión sospechosa al ultrasonido, hacemos biopsia y ahí determinamos si la lesión es de operar, en caso de que además de Hashimoto hubiese un cáncer de tiroides. Sin embargo, no es que son sinónimos, pero siempre es bueno estar haciendo ultrasonido, porque nos encontramos muchas veces gente que tiene hipotiroidismo, le hicieron un ultrasonido inicialmente y nunca más, tienen 10, 15 años de no hacerse un ultrasonido y tal vez en el transcurso del tiempo podía haber aparecido algo. Y la cirugía se haría solo si hay cáncer, solo si hay un bocio compresivo, un nódulo grande, un nódulo que va creciendo rápidamente, aunque fuese benigno. Porque a veces la gente me pregunta, pero si la tiroides mía no funciona, ¿por qué no me la sacan? Porque es peor, ¿verdad? Sería como que yo no veo bien, entonces sáquenme los ojos. Entonces ahí sí, lo mismo, si mi tiroides funciona menos, no la voy a sacar, porque entonces ya la dosis de hormona tiroidea que voy a dar ya no es baja, es alta. Y no se justifica sacar una tiroides si no hay nada malo, ni nada compresivo, ni un bocio de esos grandes, ni nada por el estilo. Entonces la mayor parte son de tratamiento, cuando ya llegan al hipotiroidismo, tratamiento permanente, tomando el medicamento en ayunas con agua, esperando por lo menos media hora para ingerir cualquier otra cosa, sin partir la pastilla, tomando dosis exactas, haciéndose los exámenes periódicamente y almacenando correctamente la levotiroxina. Recordemos, levotiroxina es sensible a la luz, a la humedad, al calor, no se debe sacar de los blisters, no tiene que estar en el baño donde pega todo el vapor, ni en la cocina, ni donde le pega la luz. Entonces es muy importante el manejo del medicamento. Y por último, no hay edad para tener una tiroiditis crónica. A veces la gente piensa que el problema es de mi mamá, de mi tía, pero tal vez yo ya lo tengo. Lo que se necesita es la genética, que ahí viene con nosotros, y el evento emocional muchas veces, o el embarazo en algunas mujeres, pero el evento emocional. Entonces a veces puede ser que el proceso empezara en algún niño después de que los papás se divorciaron, o empezó por bullying en la escuela, o empezó ya por la universidad, o por el matrimonio, o por el cambio de escuela, de lugar de vivir, y tal vez fue muy estresante, porque me despidieron del trabajo,
porque se murió un familiar muy cercano. Entonces, si hay esa tendencia familiar, es bueno de vez en cuando estar haciendo las pruebas de tiroides e ir guardándolas, ir viendo la secuencia, porque ya cuando el TSH empieza poco a poco a subir, uno dice, va a venir el hipotiroidismo. Entonces hay que estar mejor pendientes y sobre todo, perdón, en mujeres que van a embarazarse, insistir que el TSH no pase de 2,5 antes de embarazarse. Porque muchas veces si pasen de 2,5 es porque la tiroides ya está empezando a fallar y durante el embarazo pudiera ser que esa tiroides no logre mantener pues todo el proceso que tiene que darse a nivel del bebé. Recordemos, o por si no lo sabíamos, que el bebé o el embrión, los primeros 3 meses depende de la tiroides de la mamá, porque no tiene su propia tiroides. Entonces, la mujer cuando queda embarazada va a tener unos cambios y esos cambios básicamente consisten en que la placenta toma control de la tiroides. Normalmente la hipófisis, pero en el embarazo la placenta toma control de la tiroides y la sobreestimula y le dice produzca para 2 porque ese niño necesita hormona tiroidea para crecer y como todavía no tiene su propia tiroides, depende de la tiroides de la mamá. Entonces una tiroides que ya venía fallando un poquito, no es capaz muchas veces de producir hormona para el feto, para el embrión, y entonces se producen los abortos. Entonces espero pues que esta participación de hoy haya quedado clara de qué es la tiroiditis de Hashimoto y cómo la tiroiditis de Hashimoto pues es la enfermedad autoinmune más frecuente, descrita ya hace muchos años, pero que todavía pues cada vez vemos más casos y muchos pacientes pues por ahí andan dando vueltas y la idea es diagnóstico y tratamiento cuando sea oportuno y tempranamente para evitar todas las complicaciones o signos o síntomas que se podrían dar. Hay casos muy severos en que podría haber ya problemas de corazón, etcétera, pero sí es importante detectar a tiempo esta enfermedad.